La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Rafael Paz, él es titular de la Secretaría, ojalá no me equivoque, de Tecnología y Relaciones con la Sociedad Civil y el Empresariado. Así es, querido Ramón. Y miembro de la Dirección Política. Y miembro de la Dirección Política. Así que buenos días, muchísimas gracias, Rafael, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, para mí es un placer estar contigo, con Jacqueline y con ese público maravilloso. Yo en este programa me siento como en casa, un programa donde se orienta a la gente, donde se fijan posiciones nacionales importantes. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Yo tuve el placer de que creo que fue la última entrevista que Rafael Paz dio en Propuesta Semanal, antes de tu salida. Lástima que no diste la primicia en el programa, pero no podía. Nosotros, no vamos a hablar del pasado. Ya tú explicaste ¿cómo por qué. que no? No, porque tú explicaste por qué tú saliste, tú dijiste. Ahora bien, mi pregunta es: ¿por qué a la Fuerza del Pueblo? Porque yo inicialmente pensé que tú ibas a crear un partido. Eso fue mi hipótesis, pero ¿por qué la Fuerza del Pueblo? Mira, Ramón, yo estoy convencido de que cuando la política no se ejerce sobre la base de las ideas y el conocimiento, carece de sentido. Y si hay una identidad que tengo con el doctor Leonel Fernández, que es lo que me lleva a dar este paso, es precisamente esa afinidad de ver el proceso político en función de un marco de ideas claras y una vocación de hacer propuestas. Yo creo que cuando tú propones, tú estás demostrando responsabilidad frente a la sociedad, pero estás demostrando además que te has preparado. La política es algo serio. Ser candidato presidencial no es algo que se pueda improvisar, tampoco es un concurso de popularidad. Un candidato presidencial tiene que tener primero una visión de país, segundo tiene que tener un plan concreto, tercero y sobre todo tiene que tener un equipo preparado y tiene que tener propuestas firmes para transformar ese país. Y lo que he visto desde siempre en el doctor Fernández es precisamente esa vocación de trabajar de forma estructurada, de tener una visión clara. El presidente Fernández tiene incluso un proyecto que se llama RD 44, donde está su visión de la República Dominicana y es lo que orienta los programas de gobierno de la Fuerza del Pueblo. Además de que se ha creado un espacio en la dirección política de la Fuerza del Pueblo para la inteligencia colectiva. Son reuniones constantes donde de manera, vamos a decir, grupal se discute la realidad nacional y se fijan posiciones y se avanza de manera participativa en un proceso que ha ido sumando cada vez a más personas, que podemos hoy denominar como una ola verde que va creciendo en la República Dominicana, va generando esperanza, pero que sobre todo va conquistando los corazones de los que han sido olvidados, que son los más vulnerables. Rafael, pero esas condiciones no le viste nunca al PLD, donde fuiste candidato a senador, donde obtuviste una gran votación interna, donde también ocupaste una función pública. No viste esas condiciones, solamente Leonel Fernández en el PLD las tenía. Mira, yo creo que es un nuevo momento. Yo al PLD le agradezco muchísimo, Jacqueline, sobre todo a su dirigencia de base y media, que me dieron un respaldo extraordinario y que me permitieron, a pesar de la oposición de las élites de ese partido, conquistar logros importantes. Pero las élites te hicieron candidato a senador, ¿o no? No, ¿cierto? las bases del partido me hicieron candidato a senador con 56,000 votos, con dirigentes comunitarios que se sumaron a nuestro proyecto y que en contra de la línea oficial, que era otro candidato, me convirtieron en candidato a senador. Esas mismas bases y esa misma dirigencia me llevó al Comité Central y logramos imponernos en el Comité Político contra la oposición de muchos ahí adentro y venciéndolos siempre. Pero eso es bueno, entonces ahora, se respetaban la voluntad de esa elección. Por eso con nosotros se van en una primera ola a la Fuerza del Pueblo unos 750 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional y se seguirán sumando. ¿Tú sabes por qué? Porque es el momento de construir esperanzas para la gente. Es el momento de, con un plano limpio, construir propuestas, ideas de compromiso, porque al final, Jacqueline, y yo creo que es la lección más importante, la política se trata de la gente, se trata del pueblo, no se trata de un juego de cúpulas, ni de una conspiración de élites. La política tiene que ver con la gente, con el pueblo, con las necesidades sentidas de los más vulnerables, que hoy sufren la inflación por la ausencia de políticas efectivas. La política tiene que ver con la gestión de los sectores productivos,
para que no se tomen medidas que puedan destruir la infraestructura industrial de un país o que puedan poner en riesgo la seguridad alimentaria, como ese proyecto de tasa cero que hoy está impulsando el gobierno dominicano. La política se trata de un compromiso con la gente en las calles, con los dirigentes comunitarios, para que podamos tener políticas deportivas apropiadas, como el proyecto aquel de ley de clubes deportivos y culturales que impulsamos con tanto amor durante la campaña. Esa es la política a la que particularmente me gusta dedicarme, y esa visión de la política es precisamente la que tiene el doctor Leonel Fernández, que tiene la fuerza del pueblo. De hecho, ustedes ven sus declaraciones de ayer. ¿Hacia qué se orientaron? ¿Hacia conflictos de tipo partidario? No, todo lo contrario. Hacia una necesidad sentida del pueblo dominicano que hoy está padeciendo un aumento descomunal de los precios de los alimentos, del pollo, del huevo, de la carne de res, de las pastas alimenticias, pero también un sector empresarial, un sector industrial, un sector agrícola dominicano que está en incertidumbre por una actuación que todo el mundo se ha quedado sorprendido de parte del gobierno dominicano, teniendo nosotros tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Tú crees que eso no va a salir bien, Rafael? En el sentido de que va a ser más va a perjudicar más que los beneficios que pueda traer. Pero definitivamente. Yo digo ahí para el consumidor final, obviamente, y para los productores. Claro. ¿Por qué? Porque en momentos donde el mundo se está enfrentando a una crisis internacional, donde hay un conflicto evidente entre Oriente y Occidente, que tiene una primera manifestación grave, que es esta guerra en Ucrania. Europa no había estado en guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Si ese conflicto se agrava, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo primero que tú tienes que asegurar? Primero, la alimentación de tu gente, porque las cadenas de suministro a nivel global se van a alterar. Entonces, si antes de que llegue ese momento tú destruyes el aparato industrial, abriendo las importaciones a países que no le han abierto la puerta a República Dominicana, como Malasia, como Indonesia, como Turquía, como Argentina, como Brasil, si tú simplemente derribas lo que protege a los productores locales para que traigan productos que allá están subsidiados, entonces tú vas a estar matando los empleos dominicanos. Pero si en vez de eso tú tomas de manera estratégica y dices, no, mi objetivo esencial es llevar comida barata al pueblo, pero además asegurar mi aparato productivo nacional para que los empleos dominicanos y la comida dominicana se mantengan. ¿Qué tú decides hacer? Lo que decía el doctor Fernández ayer, vamos a subsidiar los insumos que permiten la producción local. En vez de permitir la importación de pollos de Brasil para que quiebren los productores dominicanos, vamos a lograr que el maíz llegue a República Dominicana a un precio menor y vamos a apoyar a los productores locales para que el pueblo tenga comida barata en su mesa, pero comida producida en la República Dominicana que genera empleos en la República Dominicana. Y asimismo con los demás, digamos, productos de primera necesidad. Vamos a apoyar a las industrias para que puedan mejorar sus niveles, sus costos de producción, pero también vamos a aplicar los subsidios que haya que aplicar en momentos de crisis para que la gente pueda acceder a comida en los precios que sean necesarios. Porque además, parte de esa inflación que habíamos venido advirtiendo desde la oposición se ha producido por medidas que ha tomado el gobierno a nivel interno. No toda la crisis de los precios tiene que ver con factores externos. Y por eso es que República Dominicana tiene 3 veces la inflación de Costa Rica, por ejemplo. Y es el país, salvo el caso de Argentina y Venezuela, con la mayor tasa de inflación de toda América. Porque hay un componente local de políticas adoptadas a nivel monetario por este gobierno que han encarecido de manera importante el costo de la vida. Y el problema del gobierno en ese sentido ha sido de entender el fenómeno que estamos viviendo. Ustedes recordarán que decían que la inflación era temporal y que entonces había que tomar medidas temporales solamente, pero se ha demostrado que la inflación es de carácter estructural y derivada del proceso que
se generó a partir de la pandemia. Entonces, le ha sorprendido la situación y ahora quieren buscar una solución, pero tampoco es la apropiada. Al final va a terminar saliéndole más cara la sal que el chivo a la República Dominicana si se aprobara ese proyecto de tasa cero que cursa en el Congreso Nacional. Pero ya se va a aprobar, pues se aprobó en la Cámara de Diputados, que era más difícil. En el Senado el PRM tiene mayoría. Se aprobó en la Cámara de Diputados en primera lectura, con cuestionamientos de tipo constitucional importantes. Y la posición de la Fuerza del Pueblo, como ha dicho el presidente Fernández, es utilizar todos los medios democráticos que existan para evitar la aprobación de ese proyecto. Sí, porque hay un debate de si era orgánica o ordinaria la ley. Así es. Y hay abogados que dicen que sí, otros dicen que no, como siempre. Así es, y entonces el gobierno se expone a un cuestionamiento de la medida que termine, digamos, dejándolo muy mal parado. Lo que más inteligente en este caso es que ese proyecto sea retirado. Nosotros nos reunimos, una comisión de la Fuerza del Pueblo encabezada por el presidente Fernández, en la que tuve el honor de acompañarle en mi rol de titular de la Secretaría de Relación con el Sector Privado, Tecnología y Sociedad Civil, pero en la que además participaron Luis Manuel Bonetti, que es el secretario de Industria y Comercio del partido, Daniel Toribio, que es el secretario de Economía, y Natanael Concepción, que es miembro de la dirección política. Y allí, en esa conversación, lo que pudimos apreciar de parte del sector industrial dominicano es que un proyecto así sería altamente perjudicial para los sectores productivos. Así que el gobierno debería ser sensible a este reclamo del pueblo y retirar ese proyecto del Congreso Nacional. Nos vamos a una breve pausa, Rafael Paz, con tu permiso, y lo vamos a ver excelente porque tenemos todavía muchos temas de interés, tanto del partido como de la realidad dominicana. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Rafael Paz, abogado. En un momento fue parte importante del CONEP. También ocupó una posición pública en competitividad en el pasado gobierno, candidato a senador con una altísima votación por el Distrito Nacional. Y actualmente es titular de la Secretaría de Tecnología, Relaciones con la Sociedad Civil y el Empresariado del partido Fuerza del Pueblo. Miembro de la dirección política. Y miembro de la dirección política. Rafael, en momentos que, bueno, hay muchas cosas en el tapete, porque tenemos la presión internacional, y cómo está el mundo de cabeza con la incertidumbre de la inflación, de la escasez de productos, de la amenaza para el turismo, si la guerra continúa, que es muy importante para nosotros, y muchísimas cosas más. Estamos embarcados aquí en reformas, que no solamente es lo del Ministerio Público y la Justicia, sino otras reformas que ha planteado el gobierno, y muchas otras cosas más, en medio de un ambiente bastante retador para cualquier gobierno del mundo. Hay algunos que entienden que se debe atender a lo que es más urgente y como que no atender por ahora lo que es importante pero que no es urgente. ¿Cuál es la posición de Rafael Paz ante este panorama tan amplio y tan retador que vive el mundo y la República Dominicana? Mira, lo peor que puede hacer un gobierno en momentos de dificultad para un pueblo o para un país es sumar incertidumbre a la ya preexistente en una comunidad. Y yo creo que esta actitud zigzagueante que ha tenido el gobierno dominicano, donde hoy toma una medida, mañana la echa para atrás, donde formula de manera equivocada un plan y tiene resultados contrarios a lo que estaba esperando, donde las expectativas se colocan aquí, pero entonces la ejecución se termina colocando aquí, donde sus promesas de campaña iban en torno a, por ejemplo, aumentar la inversión pública, y en su primer año de gobierno lo que hace es reducirla a la mitad, donde se planteaba la reducción de la deuda pública, y en términos prácticos lo que ha tenido es el mayor aumento en la historia de la República Dominicana en el menor tiempo, donde se hablaba de reducir la nómina pública y hoy esa nómina es mucho más grande que antes. Es decir, en términos prácticos, lo que se dijo en la campaña no se ha parecido al desempeño en la práctica. Y eso se suma a un contexto internacional
que genera gran preocupación en los dominicanos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en un momento como este, como el que tú has descrito, más el que yo he descrito, los dominicanos han comenzado a pensar de manera firme que el país va por mal camino. Y en un momento como este, se necesitan personas de experiencia que además tengan capacidad de gestión de crisis demostrada. El país tiene que recurrir a sus mejores activos para poder enfrentar una situación que es amenazante. Yo creo que una de las peores cosas que ha hecho este gobierno es no reconocer en su discurso que estamos en medio de una crisis. El país, lamentablemente y sin ser fatalista, está en el medio de una crisis internacional y una crisis local que está afectando a la gente. Y para tú poder enfrentar las crisis, tú tienes que reconocerlo y trazar un plan en función de eso. Este gobierno ha querido plantearle una realidad alternativa al país de que estamos en el mejor momento posible. Y eso ha hecho que en la manera en que formula las políticas, entonces llegue a propuestas que son equivocadas. Entonces, el país tiene que prepararse para lo que viene. Y para eso nosotros en la Fuerza del Pueblo estamos con el doctor Leonel Fernández a la cabeza, que es el líder con mayor experiencia en gestión de crisis en la República Dominicana, y solamente hay que recurrir a los hechos. En el año 2004, nosotros nos encontrábamos saliendo de la peor crisis financiera que ha vivido la República Dominicana y se llevó el país de decrecimiento a crecimiento. Se sacaron a cientos de miles de personas de la pobreza. Se enfrentó la crisis del petróleo, se enfrentó la crisis de los subprime en los Estados Unidos con todo el tema de los grandes bancos que estaban quebrando. Entonces, ahora tenemos que prepararnos para enfrentar esa situación. Y por eso el pueblo dominicano ha puesto sus ojos en la Fuerza del Pueblo. Vamos a hablar de tus funciones, la parte de tecnología. Obviamente que la Fuerza del Pueblo tiene que ser un partido diferente para realmente ser una opción de poder. Es decir, no puede repetir el PRM, el PLD, el PRD, y quizá la tecnología pudiera ser la alternativa, ¿no? De quizá traer los jóvenes hoy digitales, los millennials, qué sé yo. Esa es la idea con una Secretaría de Tecnología. Mira, Ramón, el mundo definitivamente está cambiando. Y el país tiene que cambiar. Hay tres grandes fenómenos que están ocurriendo al mismo tiempo. El primero es la gran transformación global que ha ocurrido a partir de la pandemia. La segunda es esta crisis entre Oriente y Occidente y estos conflictos bélicos que pudieran acrecentarse. Pero el tercero es la gran transformación tecnológica y el proceso de digitalización, no solo a nivel económico, sino a nivel social e institucional. Está surgiendo una nueva forma de relacionarse a partir de la tecnología, una nueva forma de formular las políticas públicas y gestionar el proceso democrático a partir de la tecnología. Está surgiendo una nueva manera de gestionar los problemas de salud de la gente a nivel preventivo y curativo a partir de la tecnología. Y eso es lo que se conoce como el proceso de digitalización. Todos estos fenómenos, como el Bitcoin, por ejemplo, y las criptomonedas, todo lo relativo al metaverso, que es este espacio de realidad virtual donde ya el plano físico pasa a un segundo plano y tú puedes insertarte con estos goggles y mecanismos de realidad virtual a vivir en un mundo nuevo construido. Y vemos, por ejemplo, la gran transformación y transición que ha llevado a cabo Facebook. Toda esta revolución de rocket science, como llaman, de todo esto que está haciendo Elon Musk, por ejemplo, o que está haciendo Amazon y su líder Jeff Bezos con los viajes al espacio. Todo esto la gente lo ve de manera distante y dice, bueno, pero eso está muy lejos de la realidad de la República Dominicana. No, todos esos temas están marcando la tendencia a nivel global. Hoy Elon Musk tiene una empresa de Internet colocada en satélites y puede mover esos satélites a distintos países del mundo y mejorar la conectividad de un país. ¿Y cómo se traduce eso de forma concreta en mejorar los niveles de vida de la gente?
que es lo que debemos enfocar nosotros los políticos y quienes dirigen el Estado. En que cuando tú tienes mayor acceso a Internet, por ejemplo, y tecnología 5G, y tú puedes lograr que ese joven que está en un campo dominicano pueda acceder a banda ancha y pueda conectarse con su computadora y accesar a bases de datos, su nivel educativo mejora de manera dramática. En los barrios de la capital, por ejemplo, todavía hay zonas donde conectarse a Internet es una odisea. ¿Y qué te puedo decir de provincias del interior? Entonces, ese joven que no tiene acceso a tecnología, cuando tú lo comparas con otro joven dominicano que vive en una zona privilegiada, entonces la diferencia social y la diferencia de acceso a lo que te va a permitir superar tu nivel económico y social, entonces se termina convirtiendo en una barrera. Y por eso la tecnología es una parte importante de la visión de la Fuerza del Pueblo, y se ha creado esta Secretaría de Transformación Digital, porque vamos a formular un plan para utilizar todas las megatendencias tecnológicas a nivel financiero, a nivel productivo con biotecnología y biotecnología agrícola, en todo lo relativo a economía naranja y esta gran producción de contenido que hoy ha transformado la vida de miles de jóvenes, para crear políticas para el incentivo de la tecnología en la República Dominicana, para mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero a su vez el partido va a usar la tecnología como una forma de impulsarse. Ya vimos como, por ejemplo, Obama y después Donald Trump, las redes fueron fundamentales para el triunfo de Donald Trump. Así es, y déjame decirte, las redes más dinámicas las tiene la Fuerza del Pueblo. Ahí hay un entusiasmo, un amor, pero además las plataformas que se están implementando son maravillosas. De hecho, en la Fuerza del Pueblo es el único partido que dentro de sus secretarías orgánicas tiene una Secretaría de Innovación, que no solamente está pensando hacia afuera, sino a lo interno del partido. La dirige Fernando Fernández, y esa, que es un científico además. Entonces, esa Secretaría de Innovación es la encargada de formular toda la estrategia interna para que la organización se mantenga constantemente mejorando sus procesos, innovando y teniendo una mirada del siglo XXI. Nosotros estamos encargados del Frente Digital a nivel temático y vamos utilizando todas estas megas tendencias para construir propuestas de políticas públicas para nuestros jóvenes. Porque la diferencia nuestra, y ya puedo hablar con todo ese sentido de propiedad, es que nosotros no enfocamos la juventud solamente como, políticas de juventud para que los muchachos estén en actividades y en fiestas y hagan coro en la campaña. No, nosotros queremos impulsar una política de juventud sobre la base del conocimiento, para que todos esos jóvenes que están en sus casas, en las escuelas, que quieren participar en la construcción de una nueva sociedad, lo hagan a través de, de las ideas, como ocurrió hace muchos años con algo que transformó mi vida y fue una iniciativa del doctor Leonel Fernández, los modelos de Naciones Unidas. En esos modelos de Naciones Unidas, que eran un simulacro de cómo operan las Naciones Unidas. ¿Tú participaste? Sí, claro. Yo participé. Yo fui el presidente del primer modelo internacional de OEA que se hizo en la República Dominicana. Vino a inaugurarlo José Miguel Insulza y la inauguración la encabezó el entonces presidente de la República, Leonel Fernández. Yeah. Y yo era delegado en el que se celebró aquí y fui electo al final del modelo. Pero que tú eras bachiller, yo era universitario. Ya eras universitario. Yo era universitario. Y en ese momento fui electo presidente de ese modelo y me fui a Colombia a representar a la República Dominicana en lo que iba a ser el 17º modelo internacional. Rafael, tú estuviste en el CONEP y te tuvimos varias veces en el programa en condición de representar a la principal organización empresarial del país. Luego, en tu candidatura a senador, vimos otro Rafael Paz con una conexión increíble con el pueblo y con la gente. ¿Qué tú hiciste con esa conexión? No ganaste la senaduría, pero esas relaciones, ese interés por la gente, por visitar los barrios, por involucrarte y por sentir lo que ellos estaban sintiendo, ¿qué tú has hecho con esa relación? Eso se mantiene intacto. Y te puedo decir que yo me paso toda la semana y los fines de semana recorriendo los barrios de la capital. Por eso fuimos el PLD, en ese momento el representante de ese partido con mayor votación en el Distrito Nacional, casi 150.000 votos, más que la candidatura presidencial, más que la candidatura a la alcaldía, más que todos los diputados juntos, por esa conexión con la gente, porque nosotros creemos que la política tiene que ver precisamente con la gente, con el pueblo, con sus necesidades, con saber, por ejemplo, que todavía sigue siendo un problema en Guachupita que se meten a robar al mediodía.
y lo he dicho muchas veces, porque ahí solamente para 30.000 habitantes en una zona que es compleja, hay apenas un destacamento policial. O con saber que en el Distrito Nacional, en la circunscripción 1, apenas el 20% de las escuelas son públicas, el 80% es educación privada. ¿Cómo va a ser barata la educación si no hay una competencia de calidad y centros accesibles para la gente, pagados por el Estado, y no por el Estado, por el dinero de los contribuyentes, en una zona donde se paga más impuestos que en cualquier otra en la República Dominicana? Entonces, entender eso, que los servicios públicos son para la gente, que la gente y la política son dos caras de una misma moneda y una sin la otra no tiene sentido, es lo que nos da la fortaleza. Yo he sido y soy un político de la gente, y esa es la razón que, a pesar de muchas adversidades, nos ha permitido seguir avanzando. Eso a pesar de que tú luces popis. ¿Eh? A pesar de que tú luces popis. Mira, es que la gente... Cala en el pueblo. Mira qué es lo que pasa, Ramón. Yo creo que la gente mira más el corazón y la sinceridad de tus ojos que tu apariencia física. Y no importa si tú eres blanco, moreno, rico, pobre, etcétera. La gente, si hay algo que sabe cuando tú le hablas con la verdad y cuando tú tienes compromiso. Rafael, ¿cómo tú te sientes mejor? ¿Como líder empresarial o como político? Mira, yo me siento bien de las dos maneras, porque las dos cosas son... o sea, tú necesitas un empresariado fuerte, dinámico, comprometido para que el país avance, y tú necesitas de políticos entregados, comprometidos y honestos y transparentes. Pero ahora que tú eres más empresario, más político que empresario. Mira, yo soy un... no me da que un híbrido. Yo soy un hombre de la República Dominicana, un hombre con un compromiso de servir a mi país desde la posición que me toque, porque para servirle a la gente no hay que estar en una posición. Yo soy el representante de un partido político hoy, soy miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, tengo un compromiso con el pueblo dominicano y mi visión y mi vocación es servir, Jacqueline, desde el sector privado, desde el sector público, de donde me toque. Mira, hay un video tuyo ahí bailando y una amiga mía me dice, mira, dile a Paz que yo quiero bailar con él. Ay, pero encantado. Que yo quiero bailar con él porque ese swing, ese baile conectó mucho. Rafael, para nadie es un secreto que parte de los pasos de avance que tiene que dar la Fuerza del Pueblo y el propio doctor Leonel Fernández, recuperar parte de lo que era la sociedad civil y sus buenas relaciones con el empresariado, que no está bien en algunos lugares o no estuvo bien en los últimos tiempos. Esa es parte de tu trabajo. Así es. Y hay un nuevo momento, hay un nuevo compromiso. Y mi entrada y lo que me ha encomendado el presidente Fernández es una demostración de ello. Hay un deseo y una vocación de trabajar de la mano con los sectores productivos. Por eso esa reunión con la Asociación de Industria de la semana pasada fue tan importante y tan estratégica, porque marca el inicio de un nuevo momento. Y yo creo que lo más importante es cuando tú has tenido la experiencia de las cosas que funcionan y las que no funcionan. Y tienes además la humildad de reconocer cosas que no se ejecutaron de la mejor manera. Yo creo que estamos precisamente en ese momento. Y de mi parte estaré haciendo todo lo que tenga que hacer para que haya una relación fluida, de respeto, colaborativa, productiva entre la Fuerza del Pueblo y los sectores productivos de la República Dominicana, porque esa ha sido la tradición. Yo te puedo decir, cuando Rubén Maldonado fue presidente de la Cámara de Diputados, creó los foros legislativos empresariales, y es una demostración de una visión de compromiso y de apertura y de diálogo, y eso lo vamos a potenciar ahora de forma estructurada dentro del partido, para que en el 24, cuando lleguemos al gobierno con Leonel Fernández a la cabeza, haya la mejor relación entre los sectores productivos y el gobierno para que el pueblo dominicano pueda lograr sus objetivos, que son la prosperidad, el desarrollo, el avance, y para eso se necesita una fuerte colaboración público-privada. Finalmente, no se nos puede quedar el tema de la reforma constitucional, conversar con el abogado. La reforma que pretende, o el proyecto que presentó el gobierno, que está entaponado ahí en el Consejo Económico y Social, no avanza, y es difícil que avance, dirigido a fortalecer la independencia del Ministerio Público, y que muchos abogados dicen que no contiene los elementos como para fortalecer aún más la independencia del Ministerio Público. Mira, yo creo que esa propuesta tiene tantos problemas que hasta la propia procuradora de este gobierno ha planteado una alternativa diferente a lo que planteó el presidente de la República. Ahí vemos una primera contradicción.
Lo segundo es que los fines planteados por el gobierno con la propuesta de reforma, todos se pueden resolver a través de una modificación de la ley orgánica del Ministerio Público. Y ahí puedo hablar con toda responsabilidad. El Ministerio Público es una entidad constitucional de naturaleza autónoma. El presidente de la República, de conformidad con la propia Constitución, tiene la potestad de designar a los titulares de las entidades autónomas, pero a partir del 2010 con un requisito de conformidad con la ley. Por lo cual, la ley puede determinar el plazo de permanencia del titular de una entidad autónoma, porque la Constitución no se interpreta como si fueran compartimentos estancos, son un todo coherente, ¿verdad? Entonces el presidente puede designar al titular por el tiempo que diga la ley, puede además de todo someterse al filtro que determine la ley, y lo conversábamos en el programa semanal Ramón. Yo te decía, perfectamente la ley puede disponer que haya un panel independiente que le presente una terna al presidente de la República, o que le presente un candidato y que el presidente sea el que lo valide. Eso perfectamente se puede hacer, como ocurre, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad Social, que el Consejo de Seguridad Social le somete una terna sobre el gerente general del Consejo, o como ocurre en otras entidades autónomas del Estado Dominicano. Entonces, si se quiere dar mayor nivel de independencia, es con la ley que hay que hacerlo. Nosotros hemos dicho que posiblemente el interés del gobierno dominicano de abrir la reforma constitucional sea para tocar un aspecto que lo tiene muy preocupado. Y es que los números para el 2024 no le dan y quisieran bajar el umbral lo más posible para utilizar la fuerza del gobierno y intentar ganar las elecciones. Bueno, pero ellos dicen que tienen un 67% de simpatías de la población en encuestas realizadas recientemente. En el Palacio Nacional. Mi madre. Rafael Paz, muchísimas gracias. Hemos abordado todos los temas. Te agradezco mucho la apertura y pienso que la Fuerza del Pueblo del País ha ganado tremendo vocero. Bueno, y gracias. Hombre, con una visión global de lo que es la política y de lo que es el país. Gracias, Ramón, gracias, Jacqueline, yo siempre encantado de estar con ustedes. Gracias. Y de asumir este compromiso con el pueblo dominicano, porque esa es nuestra motivación para hacer la política. La gente, darle la cara a la gente, mirarla a los ojos, rozarme con la gente y trabajar por un futuro mejor para todos. Yo por eso siempre he dicho, independiente de cuando estaba en competitividad o en el PLD ahora, que esa carrera política hay que darle seguimiento. Así es. Gracias, Rafael. Nos vamos a comerciales, retornamos a la recta final del Telematutino 11.